Bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Vamos a ver el tema, la preocupación del Papa por la Iglesia en Alemania, particularmente la relación del Papa con los obispos alemanes. Recientemente el Papa envió una carta en respuesta a la misiva de 4 mujeres alemanas exdelegadas sinodales de Alemania, donde el Papa expresaba porciones de esta iglesia local y existía una cierta amenaza por parte de la iglesia alemana con alejarse cada vez más del camino común de la iglesia universal. Por ello, el Papa dice, se necesita oración, penitencia y adoración, apertura hacia los hermanos y hermanas, pero siempre conservando la sana doctrina, la tradición de la Iglesia y la fidelidad al Evangelio. A las preocupaciones expresadas por 4 mujeres teólogas y filósofas sobre la evolución del sínodo alemán, el camino sinodal de la Iglesia en Alemania al que fueron delegadas y luego decidieron abandonar, el Papa respondió en una carta que sí, también él está preocupado por los ya numerosos pasos concretos con los que grandes porciones de esta iglesia local siguen amenazando con alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia universal. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del Papa a esa carta de estas mujeres? El Papa Francisco puso por escrito su aprehensión, ya expresada en ocasiones anteriores, en una carta firmada por él y fechada el 10 de noviembre, dirigida a la teóloga moral Catherine Westerholtmann, a la teóloga Marian Scholzer, a la filósofa Hanna Barbera Gerz Falkowitz y a la publicista Dorothea Schmidt. Las 4 estudiosas habían dirigido una carta al sumo pontífice el pasado 6 de noviembre para expresarles sus dudas y temores sobre los resultados del camino del sínodo alemán concluido en los últimos meses, un camino en el que participaron 230 delegados entre obispos, sacerdotes, laicos y laicas, divididos en grupos de trabajo y centrados en la discusión de temas y cuestiones como la bendición de las parejas del mismo sexo, los cambios en la moral sexual, el celibato sacerdotal, el poder clerical, la lucha contra el mal de los abusos, el papel de la mujer, con especial atención al diaconado femenino y la posibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres. Todos estos temas se incluyeron en los 4 documentos presentados en marzo. La constitución de una comisión sinodal es un aspecto que preocupa especialmente a los 4 antiguos delegados del camino sinodal. La idea de constituir un comité sinodal para preparar la introducción de un consejo de dirección y decisión. El Papa, refiriéndose a ello en su carta, subraya que tal organismo, en la forma esbozada en el texto pertinente de la decisión, no puede armonizarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica. Luego recuerda que su constitución fue interdicta por la Santa Sede en una carta del 16 de enero de 2023, que él dice, aprobé en forma específica, según escribe el Papa. Ahora, la carta al pueblo de Dios de 2019, hagamos un poco de memoria. El documento también recuerda su carta al pueblo de Dios sobre el camino en Alemania, publicada el 29 de junio de 2019. Una decena de páginas divididas en 13 capítulos, en las que el obispo de Roma llamaba a la cúpula de la iglesia en Alemania a caminar hacia la senda correcta, la del Evangelio, sin trascender a derivas funcionalistas o reduccionismos ideológicos. La carta también fue citada en la declaración de la Santa Sede del 21 de julio de 2021, en la que se dejaba claro que el camino sinodal no puede tomar decisiones doctrinales, es decir,
No tiene el poder de obligar a los obispos y a los fieles a nuevos modos de gobierno y nuevos planteamientos doctrinales y morales. Decía el texto, que concluía con la esperanza de que las propuestas del camino en Alemania puedan incorporarse al camino sinodal de la Iglesia Universal. Por lo mismo, el Santo Padre ha enfatizado algunos aspectos entre los que podemos mencionar la oración, la penitencia y el acercamiento a los hermanos. Recordando su importante documento, el Papa escribió en su carta a las 4 mujeres: en lugar de buscar la salvación en comités siempre nuevos y con cierta autorreferencialidad y discutir siempre los mismos temas, en mi carta al pueblo de Dios que está en camino en Alemania, he querido recordar la necesidad de la oración, de la penitencia y de la adoración e invitar a abrirse y salir al encuentro de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que están abandonados en el umbral de nuestras iglesias, en las calles, en las cárceles y en los hospitales, en las plazas y en las ciudades. Estoy convencido, allí el Señor nos mostrará el camino, dice el Papa Francisco. Concluyó agradeciendo a Westerhoffmann, Scholzer, Jel Farkovich y Schmidt su trabajo teológico y filosófico y su testimonio de fe. Por lo que el Papa solicitaba que continuaran orando por la unidad de la Iglesia. Ahora bien, las reuniones de los obispos alemanes y la curia romana, sería importante mencionar algo a este punto. Por lo que respecta al camino sinodal, el 26 de julio tuvo lugar en el Vaticano un encuentro entre el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y algunos responsables de dicasterios de la curia romana y representantes de la Conferencia Episcopal Alemana. Se trataba de la continuación del diálogo iniciado con la visita ad limina de los obispos alemanes en noviembre de 2022, durante la cual se discutieron las cuestiones teológicas y disciplinares surgidas en el camino sinodal alemán. Hace exactamente un año, como se ha dicho, 62 obispos alemanes se habían reunido con el Papa durante aproximadamente una semana. Al mismo tiempo, se habían reunido con el cardenal Parolin y otros jefes de dicasterio para una reunión interdicasterial confidencial sin precedentes, descrita por el presidente Monseñor George Batzing, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, como un caso de emergencia de sinodalidad. El propio Batzing, reunido con la prensa en el Instituto Agustinianum de Roma para informar de los trabajos, se declaró aliviado por estas conversaciones, durante las cuales subrayó se habían puesto sobre la mesa todo, absolutamente todo: críticas, peticiones, propuestas, reservas de Roma y de perplejidades. Sobre todo, las reuniones con el Papa y la Curia habían sido una oportunidad para dejar claro que por parte de los obispos alemanes no hay ningún deseo de establecer un cisma, lo cual es un asombro. Decían: somos católicos, dijo Batzing, y eso es lo que queremos seguir siendo. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Sigamos orando por la unidad de la Iglesia y para que los obispos, sacerdotes y fieles católicos alemanes conserven la unidad con Roma, y así conservemos la unidad en la Iglesia católica. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.